3, 2, 1, go! Hola de nuevo. Aquí JB con un video que nadie pidió. Los mods de Friday Night Funky. En época de pandemia, por allá en el año 2020, cuando mucha gente estaba encerrada en casa y sin nada que hacer, un nuevo videojuego salió, Friday Night Funky. Este juego estalló en popularidad, siendo la sensación del momento, o del internet. Y mientras este juego fue manoseado por gente curiosa, descubrió que Friday Night Funky era de código abierto. ¿Qué significa esto? Pues, significa que el videojuego puede ser modificado desde sus archivos originales o añadir nuevos. Este descubrimiento llevó a los fans y a la comunidad de Friday Night Funky a crear sus propios mods, tan geniales, que hasta la música era buena. Lo más impresionante, para mí, fue que lograron replicar el estilo visual de lo que era Friday Night Funky. Pero, para el año 2022 simplemente la comunidad se aburrió, y olvidó el juego, y creo saber por qué pasó esto. Pequeño aviso de que a partir de ahora, cualquier cosa que diga JB sobre su disgusto a los mods de Friday Night Funky, son pura y meramente su opinión personal, y lo dice sin intención de ofender a nadie. Sí, es obvio que con lo poco contenido que dieron los creadores de Friday Night Funky, los llevó al declive de su popularidad. Pero si el videojuego era de código abierto, y con muchas posibilidades para crear y entretenerse, ¿por qué aburrió? Y para responder esto, vamos con el principio de todo. Cuando la comunidad de Friday Night Funky apenas descubrió el código abierto, tardaron un poco para saber qué podían hacer y cómo hacerlo. Por el momento, solo se metieron al Photoshop, agarraron una hoja de Sprite y le añadieron una capa de tono y saturación, y le cambiaron los colorcitos, además de hacer un remix de las canciones originales, y voilà. Obtienes uno de los primeros mods que salieron en Game Banana, Friday Night Funky Reside. Aunque actualmente se ve mejor y ya es más original, pero inicialmente fue eso, una forma de demostrar que cualquiera puede hacer un mod. Después de esto, surgieron los mods que reemplazaban a los personajes. Sí, eran las mismas canciones, las mismas voces, pero eran diferentes personajes. Pudieron ser tanto personajes originales como personajes ya existentes. Esto hizo que múltiples comunidades de distintos fandoms quisieran jugar y probar los mods, viendo que sus personajes favoritos estaban ahí, y si no había un mod de su fandom, ellos lo hacían. Eso es lo que de alguna manera lo volvía mágico, tanto así que yo mismo hice mi propio mod funcional, con mis personajes originales. Claro, actualmente ese mod mío es Lost Media. De todas formas, qué bueno, porque ahora me daría muchísima pena volver a verlo. Algo muy chistoso que se me hizo, es que cuando la gente hacía sus mods, y yo que tuve la oportunidad de también hacerlo, me di cuenta que los personajes tiemblan, están recortados, no están fuera de lugar por colocarlos mal a la hora de reemplazarlos en su hoja de sprites. Además de que algunos con los que me incluyó, solamente calcaban sobre los personajes y parecían más curis que algo original. Tuvieron unos cuantos que se dieron la tarea de al menos hacer sus propias hojas de sprites y ubicarlos correctamente dentro del juego con ayuda de un código. Ahora, es momento de hablar del problema de los mods que surgieron después. Pues alguien llegó con una idea novedosa, un mod donde un personaje completamente original, con su propia opción para ser jugable, con canciones y botones nuevos. Pero sobre todo, con diálogos y cinemáticas. Three, two, one, go! Así es, estoy hablando de Friday Night Funky vs Witty. Este mod tan bastardo hizo que me creyera que era una actualización del juego, o algo así. Pero no. Lo hizo un tipo. Uno solo. En su casa. Con su computadora. Con un poco de metal. XD. A lo que voy, el mod de Witty fue tan chingón que se repitió como 10 veces con los mods más populares. Aunque bueno, esos mods fueron populares por usar la fórmula de tranquilo, molesto y enojado. Y ahí está el problema, los mods más populares eran sobre eso. Para mi versión de niño que los jugaba eran todos distintos, pero ahora, son basura. Bueno, no, las canciones y la jugabilidad eran buenas, y cada una con su estilo diferente. Pero, ¿qué hay sobre el resto de mods? Pues, están chidos, supongo.
Y es que hay uno que otro rescatable, pero en su mayoría se me hacen aburridos, tanto por su estilo visual, y sus canciones. Sí, tal vez me divierta con la jugabilidad, pero no los jugaría si se ven aburridos. De entre los mods que valen la pena están Versus Shady, Garcelo, Edgeworld, Capi, Matt, y etc. Ya que estos no tienen la intención de ser súper difíciles, sino más bien que cumplan con la función de ser chistosos y como si fueran invitados al juego, nada más, no necesitan lore o transformaciones complejas, solo necesitan ser divertidos. Aún hay excepciones con Shady y Matt que a mi parecer, son mods hechos para ser imposibles, ya que solo se basa en ser un meme, como con Shady. Pero de igual forma, si logras pasarlos, la recompensa es nada, no solo un puntaje que marca que te lo pasaste. A este punto sueno como un ardido, o alguien que simplemente se le hacen muy difíciles los mods. Y tienen razón en cierto punto, pues, según yo, los mods no siempre deben ser difíciles, ya que, más que difíciles, son tediosos y tardados. Si me lo propongo, fácil puedo pasármelos, pero para mí no es el punto escuchar esta cosa. A escuchar esta maravilla. Por cierto, no sé por qué no aclaré esto antes, pero vamos a clasificar los mods por generaciones. En la generación beta, están los mods donde solo les daban recolores a los personajes o solo cambian las canciones. Luego la generación 0, fueron los mods que modificaban o reemplazaban a los personajes. La generación 1, son los mods que mencioné junto a los populares, como lo pueden ser X, Tricky, Garcello, Gabi, Sarvente, Agoti, Capi, Hatsune Miku, y el ya aclamado Witty. La generación 2, fueron los mods que simplemente no pasaron con pena ni gloria, o tal vez sí tuvieron cierto reconocimiento, pero realmente no fueron tan llamativos, debido a que eran variaciones de otros mods, cosas estúpidas, OX que nadie conoce, personajes de otras franquicias, ships, y por alguna razón, los primos de los hermanos de los canales de los protagonistas. Todas las miniaturas vistas en este vídeo provienen del canal Community Day. La verdad hace un buen trabajo compilando todos los mods que saca la comunidad. Algo que se me hace gracioso es, que la familia de los protagonistas se ven todos iguales, como si estuvieran obligados a llevar el mismo estilo XD. Para este punto, los mods empezaban a aburrir, pues, de a tiro las canciones eran genéricas y nada sorprendentes, no eran variante número 67 del mod de Sarvente o de Madness Combat. Sinceramente, no todo aquí era malo, pues hubieron mods que de verdad eran buenos pero infravalorados estaban. The Globals Incident, Mónica, Flippy, Fever Town, Sonic.exe, Oogie Boogie, Hypnos Lullaby, Indie Cross y así. Para la generación 3, pasó algo curioso, ya que por esta época se estrenaría el tráiler de una película o serie, de PB, hecho por Adult Swim, como broma del Día de los Inocentes del año 2022. El concepto de caricaturas clásicas que terminaron no fueron canceladas, realmente fueron consumidas por una cosa llamada glitch, fue muy bien recibida, que hasta incluyeron el consento en Friday Night Funky. ¿Y cómo se veían estos mods? Pues... También hubieron actualizaciones a mods populares y más extensos. Con más canciones y más personajes, de ejemplos tenemos Sonic.exe, Suicide Mouse, Wii, Sarvente, Hypnos Lullaby, Agoti. Aunque estos mods, como dije, eran extensiones y actualizaciones, para la generación 4. Friday Night Funky estaba dando sus últimos respiros, pues los mods ya no eran nada especiales, solamente se basaban en variación número 200 de Ski, o de Girlfriend y Boyfriend, seguían llegando más actualizaciones de otros mods que ya simplemente no tenían sentido, si las canciones y la jugabilidad eran buenas desde un inicio. ¿Para qué cambiarle la canción y la jugabilidad siendo ahora muy genérico? Simplemente no lo entiendo.
También sacaban mods de memes populares de la época, lo chistoso es que... maldita sea. Le sacaron una actualización con más personajes y niveles a lo que solo era un meme. Aunque no todo era malo, habían mods que de verdad hacían algo genial, como lo eran Funkrela Catalogue, Mario Madness, más Madness Combat, y creo que ya, XD. Eso fue lo decepcionante, poco a poco, los mods buenos empezaron a ser muy escasos. Y para la generación 5, estaba... bueno. Friday Night Funky solo llegó hasta la generación 5, pues en esta ya mejor ni intento sacar cosas buenas. Tenemos desde, versus mosca, o versus elefante, hasta una versión de Sonic.exe donde todos los personajes son mujeres y sexualizados. Para este punto, hubo un mod de The Amazing Digital Circus, lo que significa que hasta aquí es donde Friday Night Funky simplemente quedó en el olvido con mods que nomás se repiten cambiando solamente el estilo visual, y mods genéricos. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas que hace que no me gusten los mods de Friday Night Funky, por generaciones. Sí, voy a repetir los puntos negativos porque creo que no me di a entender o me hice bolas explicando, así que vamos con eso. Para la generación beta y la 0. No veo problemas, pero para mi gusto, con lo actual, se ven primitivas, pero aún así están bien. Para la generación 1. Ellos fueron los que hicieron que los mods se vuelvan repetitivos, pasar de tranquilo a furioso a transformación Super Saiyajin 100, siendo principalmente culpa de Witty y de Senpai, sí, Senpai, el que es canon en el juego, este al menos tiene el mérito de ser el que lo inició y más que nada hace referencia a aquellos creepypastas de videojuegos. Por eso Senpai no tiene tanto la culpa. Para la generación 2. Aquí algunos mods no fueron tan llamativos, ya que eran personajes absurdos, o un cambio visual a mods famosos, o el hermano no canon de Boyfriend. Para la generación 3. Lo que fue PB y su concepto de glitch echaron a perder la generación, pues esto era una cosa más de niños que de algo decente, y realmente el glitch era algo real, pues habían muchos mods con este concepto muy chafa e insípido. Y si dejamos de lado esta cosa, tenemos que aún tienen el problema de la generación 2. Para la generación 4, los mods tuvieron actualizaciones innecesarias a sus mods clásicos que en sí, ya eran perfectos. Además de seguir con el mismo problema de la generación 2. Y para la generación 5, el mismo problema desde la generación 2 y que a partir de aquí, ya estuvieron desesperados en sacar algo, que simplemente se ve como un intento desesperado en ser llamativo o novedoso. Y un pequeño plus. La generación 6. Esta generación está más enfocada a los niños, con cosas basura genéricas hechas para niños. Claro, también hay cosas destacables que salieron, pero la comunidad está bien tiesa como para enterarse. Ahora, sé que solo vine a compartir mi disgusto personal con los mods de Friday Night Funky, que se resume a tirarle ate. Pero veamos el lado positivo. Estos mods tuvieron como mínimo, a una sola persona haciendo toda la chamba. Lo que conlleva a saber programar, dibujar, planear, componer, editar, sincronizar, y hasta promocionar. De todas formas, sean 10 sean 20 los trabajadores que colaboraron para hacer un mod extenso y completo, agrega algo de valor a este mod, porque fue hecho por personas talentosas, personas que le pusieron amor al proyecto, personas que no querían recibir ganancias o reconocimiento, lo hacían por amor a crear. Y creo que por eso destaco Friday Night Funky del año 2020 a 2022, por su libertad a la hora de crear. Aunque los cabrones tuvieron mucha libertad Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pero díganme ustedes. ¿Mis razones son válidas para criticar Friday Night Funky? No solo soy un aguafiestas muy estricto. Y sobre todo, ¿cuál es tu mod de Friday Night Funky favorito? Los leo en los comentarios. Y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos.